la segunda parte del segundo video de la serie de aritmetización. Y como se va a presentar en una clase distinta, creo que tenemos que recordar lo que hemos visto en el contexto en el que estábamos en la anotación. Estamos con una geometría proyectiva, obviamente, y le ponemos Pn para que n pueda ser 2 o 3, o sea, es un plano o un espacio. Tenemos fijo un horizonte que es un hiperplano, una línea en este caso, un plano en el caso de dimensión 3. Y luego puntos también determinados con el nombre, le hemos puesto el nombre 0 y 1, que están fuera del horizonte. Esto ya nos determina una línea K, que es, queremos ver que esto es un grupo, un campo. Y en esa línea tenemos ya 3 puntos definidos, el 0, el 1 que la definen, y luego su intersección con el horizonte que llamamos el punto al infinito. Vimos en el video pasado que esto determina varios subgrupos, en particular subgrupos del grupo proyectivo correspondiente. En particular las proyectividades centrales, recuerdo, que estamos denotando C, son proyectividades de la geometría que dejan fijo al horizonte. Y no solo lo dejan fijo como hiperplano, sino punto a punto. Cada punto se queda en su lugar. Lo que sí vimos es que entonces, si eso sucede, si cada punto se queda en su lugar, entonces además tienen un centro y por eso se llaman proyectividades centrales. El centro es un punto que se queda fijo, pero además cada línea por ese punto se queda fija también, se queda en esa línea. Entonces, se puede definir el conjunto de traslaciones, que son las proyectividades centrales, que tienen al centro en el horizonte. Y lo que vimos es, al final del video pasado, es que ese es un grupo, que si hago 2 traslaciones, entonces la tercera es una traslación. La composición es una traslación, entonces este es un grupo. Y dentro de ese grupo tenemos algo muy especial, que son las traslaciones que dejan acá a la línea K en su lugar. Lo único que le tengo que pedir es que al 0 lo mande la traslación en un punto de K. Entonces, como deja fijo al infinito, deja fijo a toda la línea K. Son las traslaciones de K. Va a ser el grupo aditivo de nuestro campo. Y luego las homotecias centradas en el 0, que son, esto está mal escrito, qué barbaridad. No son las traslaciones, qué cosa, esto está mal. Son justo las que no son traslaciones, son las sigma en el centro. Esto aquí debería ser centro, tache. Esto debería ser centro, lo voy a corregir en el PDF. Eso debería ser C de centrales, son las proyectividades centrales que dejan fijo al 0. Y entonces son las homotecias clásicas, van a ser las homotecias clásicas. ¿En qué estábamos? Ya vimos que, casi vimos que las traslaciones son un grupo abeliano. Nos faltó ver, más bien lo difícil aquí es interesante, es que cuando dejan a la línea en su lugar, entonces, cuando la traslación deja la línea en su lugar, entonces este grupo también es abeliano, que conmuta. Entonces esto va a ser la suma del campo. Y luego las homotecias se pueden identificar con el grupo multiplicativo. Entonces vamos a ver ahorita que las traslaciones que dejan fija la recta, o sea, traslaciones en la dirección de la recta, su centro va a ser el infinito, son conmutativas, y que las homotecias en el 0 también son multiplicativas. Entonces,
Vamos de regreso a Progeo. Vamos a ver que la traslación que manda el 0 en A está determinada nada más porque manda el 0 en A y porque es una traslación. Y vamos a ver como función cuál es. Si les doy cualquier punto B, trazo la línea de 0 a A y eso me da un punto al infinito. Este punto al infinito es el centro de la proyectividad central. Quiere decir que está justo, que sea una traslación es que esté en el infinito, que el punto fijo, el centro de la proyectividad central esté en el infinito. Entonces no solo se queda en su lugar, sino que las líneas por él se quedan en su lugar. Eso quiere decir que cualquier punto B va a ir a dar a la línea por él. ¿Ok? Pero también sabemos que si trazo la línea de 0 a B, este punto se va a quedar en el infinito. Y entonces, si 0 va a dar a A, esta línea va a dar a la línea por A. De tal manera que, como B estaba en estas dos líneas, su imagen tiene que estar acá, que lo podemos llamar B bajo la función sumar A, B más A. ¿Y ahora qué pasa si lo hacemos al revés? Si yo me fijo en la función sumar B, pues si aplicamos hacemos la misma regla para la función sumar B, este punto es el que va a ser el central. Vamos a tener que trazar esta línea de tal manera que la regla es exactamente la misma. Cuando se la aplicó A, va a ser esta intersección. Entonces B más A es igual a A más B. Las traslaciones conmutan, pero en esta demostración o en esta construcción hay algo muy raro, que es que si A y B están en la misma línea por el origen por O, toda la construcción se colapsa. En realidad, todas las líneas de las que hablamos, de las cuales acabamos de hablar, son la misma. Entonces, en este caso tenemos que hacer una construcción diferente para vectores linealmente dependientes, digamos, o sea, que están alineados con el cero. Y entonces, esa es la siguiente construcción que vamos a ver. Si yo quiero sumar 0 y B, perdón, si quiero sumar B y A en la línea, ¿qué es eso? La traslación que manda 0 y B, ¿a dónde que manda a 0 a ¿a dónde manda a B? Tengo que hacer una construcción diferente, no es la anterior. Entonces, ¿cómo le hago? Ahí les va. Me fijo en otra línea, me fijo en un punto afuera, 0', traslado este segmentito a un segmentito 0', B', la traslación que manda a 0 en 0', me manda a B en B', y luego lo regreso acá, ¿ok? Entonces, eso es lo que me diría, este es B bajo la función suma A, ¿ok? Y ahora quiero ver que es conmutativa. Entonces tengo que ver qué le pasa a A bajo la función suma B. Entonces vamos a poner un poquito más de notación. A estos dos puntos al infinito que aparecieron le voy a poner suma 0 más 0, que quiere decir que la función sumar 0 de la línea K en sí misma me paso a la suma, a la línea K' proyectando desde más 0 y luego regreso, me queda justo la identidad proyectando desde 0. Pero ¿qué quiere decir sumar A? Son dos proyecciones, perdón, que es una proyectividad. Mando a la línea K en la línea de las primas, K', proyectando desde más 0, y luego regreso proyectando desde más A. Eso me da que B va aquí y luego va en B más A. Es una proyectividad en la línea
que deja el infinito en su lugar, al 0 lo manda a A y a B lo manda a B más A. Y ahora vamos a ver qué le pasa, cómo debemos definir la función suma B. Sumar B es la función que al 0 manda a B. Entonces, proyecto K en K' desde más 0, son los 0', B', y quien es suma B, A es la función que al 0 lo mando en 0' y lo mando a B. Y eso ya la determina. Pues entonces, ¿a dónde va? Pues agarro A, lo mando a prima y luego le sumo B. Entonces, ¿qué quiere decir? Que regrese al mismo punto, que B más A sea A más B. Pues el teorema de Desargues. ¿Dónde estoy usando el teorema de Desargues? Aquí, con esta terna y esta terna, miran esta terna colineal. Pero fíjense que este teorema de Desargues, perdónenme, de Pappus, no de Desargues, este es Pappus. Pero fíjense que es un caso especial del teorema de Pappus, donde las tres líneas concurren aquí en el infinito. Y este caso especial del teorema de Pappus se sigue del teorema de Desargues. Entonces, el teorema de Desargues solito, y no es fácil la demostración, pero es interesante, me la voy a saltar, demuestra que la suma es conmutativa. Y me queda ver el producto. ¿Cómo va a ser el producto? Es lo que llamamos H0. Son las proyectividades centrales que fijan al punto 0 y fijan al punto al infinito. Entonces, ¿cómo se definen? Aquí sí necesito a dónde va el punto A, el punto 1. Si el punto 1 va a A, entonces va a ser multiplicar por A. Fuera del horizonte va a ser multiplicar por escalares, con este como origen. Entonces, X, ¿a dónde tiene que ir un punto X cualquiera? ¿A dónde tiene que ir si el 1 va en A? Pues trazo la línea de 1 a X, ¿sí? Me fijo en el infinito, este punto se queda fijo. Si el 1 fue a A, esta línea blanca va en la línea blanca. Si el 0 se queda en su lugar, entonces el X se tiene que quedar en esta línea. Por lo tanto, este tiene que ser X por A. ¿Okay? Así de fácil. Este es multiplicar por escalares. Y si fijo cuál es el escalar que quiero, 1 va a ser la identidad, esto lo hace más grande, esto lo hace más chiquito, no importa dónde ponga yo X, esta es la multiplicación por escalares. Y de nuevo tenemos el mismo problema que el anterior, que si X está en la misma línea, se colapsa toda la construcción. Todo lo que dijimos, todas las rectas son las mismas y las intersecciones no son puntos, son líneas. Entonces, para el caso de una sola línea, multiplicar puntos en una línea, aquí quiero multiplicar a B por A, tengo que ingeniármelas para hacerlo diferente. Y entonces vamos a ver cómo le hacemos. Es lo que nos queda. Quiero multiplicar a B por A, o más bien voy a ver la función multiplicar por A, cómo se determina. La idea es la misma. Voy a pasar a una línea intermedia. Aquí voy a usar estrella 1 o por 1, multiplicar por 1. Paso la línea K a una línea K' y luego voy a regresar. Y entonces el 0 va a este punto, que es el punto que la define y que define a este. El 1 va a 1', eso va a ser muy importante. Y luego voy a regresar. Pero voy a regresar, cuando yo regrese me va a dar una proyectividad de K en K, que quiero que sea la multiplicación. Entonces el infinito se queda en su lugar, el 0 se queda en su lugar. Entonces si estoy proyectando desde acá,
puedo regresar proyectando desde un punto en esta misma línea para que el cero se quede en su lugar. Eso fue lo que vimos hace un par de videos. ¿Y qué es lo que quiero para multiplicar por A? Pues que el 1 lo sube y baje a A. Entonces, ¿dónde está el punto del que tengo que proyectar de regreso? Fíjense, aquí borré el horizonte. Pues es este. Entonces, el 1 sube y baja a... Aquí el horizonte ya no interviene para nada. Es simplemente me da la intersección de esta línea con esta línea. Y entonces, ¿a dónde va B? Multiplicado por A. Pues hago lo mismo, proyecto para arriba, me va a B' y luego multiplico por A y bajo hasta acá. Entonces este va a ser B por A. Fíjense, funciona perfecto. 1 manda acá, 0 va en el 0, el infinito va en el infinito. Esta es la multiplicación por A. Y ahora, ¿cuál es la multiplicación por B? Exactamente lo mismo, pero con B. B, ¿quién va a hacer multiplicar por B un punto acá para proyectar de regreso? Que me mande al 1 en B. Entonces eso me determina a multiplicar por B como punto acá. Entonces, ¿a dónde manda A? Pues le pego acá. Ahí está la conmutatividad. ¿Cómo la demuestro? Pues es exactamente Papus. ¿Papus en dónde? Si me olvido del 1 y de esta intersección, estos dos puntos simplemente son puntos de intersección. Es esta terna con esta terna. Y me dan estos 3 puntos. Si ellos son colineales, entonces estos son colineales. O si quieren verlo de otra manera, es esta terna en una línea con esta terna en una línea. Que estos sean colineales es precisamente la conmutatividad. Y aquí sí es un papus totalmente general. Entonces concluimos este video diciendo que papus, el teorema de papus, es equivalente a la conmutatividad del producto en la línea.